Caso clínico sobre fisiología endocrina. Presentación del caso. Paciente que en las más recientes prácticas de deporte ha presentado debilidad, mareos y desmayos. No había consultado previamente porque en anteriores oportunidades mejoraba con bebidas caseras. Sin embargo, ahora hay preocupación porque no tolera pasar más de 3 horas sin comer algo debido a que empieza a tener mareos. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante realizar una primera aproximación del caso. El paciente indica que los síntomas de mareo, debilidad y desmayo se presentan durante el ejercicio. El ejercicio representa el mismo estado metabólico que el ayuno prolongado, es decir, cuando ocurre una glucemia baja. Es importante también resaltar que estos síntomas mejoran con la ingesta, esto es, por el aumento de la glucosa, lo que significa que nuestro paciente presenta 2 de los 3 criterios de la triada de Whipple: síntomas de hipoglucemia en ayuno y la mejoría de estos con la ingesta. El siguiente paso sería confirmar la glucosa baja en estudios de laboratorio y así determinar la triada de Whipple. La confirmación de hipoglicemia llevaría a buscar sus posibles causas, cuya principal es el aumento de la insulina. Para hacer un análisis más efectivo de la sintomatología y los signos del paciente, es importante recordar que la glucemia tiene una amplia regulación corporal. Durante la fase postprandial, debido a la ingesta, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Es por esto que los niveles de insulina se elevan para promover su captación por parte de los tejidos diana, estimulando el almacenamiento energético en moléculas más complejas, como es el proceso de glucogenogénesis hepática, que es guardar la glucosa en forma de glucógeno en el hígado. Lo mismo ocurre en músculo y en tejido adiposo se promueve el almacenamiento de lípidos para utilizar como combustible. La glucólisis disminuye debido a que lo que precisamente se busca es disminuir los niveles de glucosa en sangre. La gluconeogénesis también se ve reducida debido a que esta es el proceso de síntesis de glucosa a partir de derivados no glucosídicos. Durante la fase del ayuno, debido a que la glucemia baja, la insulina también lo hace. Aumenta la liberación de glucosa por parte de los tejidos que los habían almacenado, a excepción del músculo, y aumenta la gluconeogénesis por parte del aumento de derivados no glucosídicos que me permitan hacer el proceso de síntesis de glucosa. Esto es estimulado por una serie de hormonas que se conocen como hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento, que se denominan hiperglicemiantes. Es por esto que es importante evaluar en los exámenes de laboratorio, junto con la glucosa, las hormonas contrarreguladoras. Es importante reconocer para este ejercicio clínico las causas más comunes de hipoglicemia. Dentro de las causales podemos encontrar administración de fármacos, en el que resaltaría la insulina, hepatopatías, insuficiencia endocrina, tumores de nodo células beta, hiperinsulinismo endógeno, alteraciones de la infancia y adolescencia y afectación postprandial. Podríamos descartar o no considerar de manera inicial hepatopatía debido a que el paciente no presenta ningún síntoma propio, como sería dolor abdominal, hinchazón, edema de extremidades inferiores, orina de color oscuro, náuseas o vómitos e ictericia. A su vez, descartaríamos una afectación postprandial debido a que el paciente ya refirió que sus síntomas representan una mejoría cuando consume o ingiere alimentos. Y en cuanto a las alteraciones de la infancia y adolescencia, nos referiríamos ahora a los antecedentes. Es un paciente joven de 17 años que no refiere una patología preexistente de consideración, no toma medicamentos y sus antecedentes familiares reflejan que no hay enfermedades. Esto descartaría inicialmente lo que es alteraciones de infancia y adolescencia. Para clínicos iniciales, los resultados confirman la glucosa en sangre muy por debajo del valor normal durante el ayuno y su glucosa postprandial normal, que es consistente con la disminución de los síntomas cuando ingiere alimentos. El otro valor determinado en los exámenes iniciales de laboratorio fue el péptido C y la insulina, que reflejaron valores normales. De acuerdo a todo lo anterior, según las principales causas de la hipoglicemia, se considerarían los siguientes diagnósticos relacionados con la administración elevada de insulina exógena, hiperinsulinismo endógeno, la insuficiencia endocrina y tumor de no célula beta pancreática. Administración elevada de insulina exógena, pues este diagnóstico puede ser porque en los paraclínicos, pues los resultados de la insulina que
pues nos dieron que están normales. Entonces puede ser que la insulina endógena pues está normal, pero la exógena sea la aumentada, y pues esto lo que va a producir es una hipoglicemia y que el glucagón esté pues por debajo, que en los paraclínicos nos mostraba que el glucagón estaba bajo. Bueno, este diagnóstico se descarta porque en los antecedentes tenemos de que el paciente no sufre ni ha sufrido de diabetes y tampoco toma pues ningún medicamento. Entonces, pues la insulina exógena es muy común en los pacientes de diabetes, ya que en estos pacientes las células del páncreas son las que se destruyen y ocasionan una insuficiencia de insulina, por lo que se les administra pues la vía exógena, que es el medicamento, para que puedan tener insulina y puedan controlar los niveles de glucosa. Para clínicos adicionales, como se dijo anteriormente, era importante evaluar las hormonas contrarreguladoras y sustancias que tuvieran la capacidad de afectar la producción hormonal que regulara la glucemia. Así, los niveles de cortisol y hormona de crecimiento resultaron levemente aumentados, los niveles de glucagón se reflejaron muy bajos, las incretinas, como el péptido similar al glucagón y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o también llamado polipéptido inhibitorio gástrico, mostraron valores normales, así como la milina. Adicionalmente, se solicitó una resonancia magnética de abdomen que mostró la presencia de una masa en el cuerpo del páncreas. Con estos resultados paraclínicos, analizaremos el resto de posibilidades diagnósticas. Como diagnóstico 2 tenemos un hiperinsulinismo endógeno que puede ser por un insulinoma pancreático. Este es un tumor pancreático el cual se origina en las células beta de los islotes de Langerhans. En la mayoría de los casos es benigno, pero da la expresión de mucha insulina. Este diagnóstico lo descartamos ya que al estar la insulina en valores normales no hay indicios de que el tumor esté produciendo demasiada insulina endógena. Por medio del péptido C es que nos vamos a dar cuenta cuál es la cantidad de insulina endógena producida. El péptido C va a tener una relación 1 a 1 con la insulina. Este se va a producir en las células beta y es almacenado en gránulos junto con la insulina y la prosinsulina. Por lo tanto, se liberan en la misma proporción y nos va a permitir evaluar la producción de la insulina endógena. También evaluamos los niveles de péptido similar al glucagón y polipéptido inhibidor gástrico, los cuales señalan la liberación de insulina por las células beta y van a disminuir la liberación de glucagón. Sin embargo, esto también lo descartamos porque los niveles son normales y adicionalmente por el péptido C, que como ya mencionamos anteriormente, se produce en la misma proporción que la insulina. En cuanto a la insuficiencia endocrina, es necesario considerar que ante la disminución de la glucemia por debajo de los límites fisiológicos se da la liberación de las hormonas contrarreguladoras. El primer mecanismo contra la hipoglucemia es el cese de la producción de la insulina por las células betapancreáticas. Dado que ésta se encuentra en niveles normales y no está afectando directamente los niveles de glucemia en este caso, se daría la activación de la segunda línea de defensa contra la hipoglucemia, el glucagón. Los niveles de glucagón están regulados por las concentraciones de glucosa en sangre, pero también su acción se ve inhibida de forma paracrina por la insulina. Así, promueve la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática y aumenta la disponibilidad de aminoácidos por parte del músculo para que sirvan como sustrato de la gluconeogénesis. Es decir, el glucagón se activa junto con la disminución de la insulina. De forma paralela, aumenta la producción de la epinefrina. Aunque esta es la tercera línea contra la hipoglucemia, parece no tener un papel fundamental en la respuesta fisiológica inicial. Promovería la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática, la lipólisis en tejido adiposo y la glicogenólisis y glicólisis en músculo. En el estudio de la insuficiencia endocrina entramos a evaluar las glándulas productoras de hormonas contrarreguladoras, que en este caso serían barreras no críticas contra la hipoglucemia, como son el cortisol y la hormona de crecimiento, producidas por la glándula suprarrenal y por la adenohipófisis respectivamente. El cortisol y la hormona de crecimiento aumentan la producción de insulina hepática y a nivel renal. A su vez, disminuyen su utilización en tejidos sensibles a insulina, a excepción de cerebro. Sin embargo, los paraclínicos lo que revelan es que el cortisol está levemente aumentado,
Para que causara hipoglicemia, los niveles deberían estar muy disminuidos. Adicionalmente, se presentan signos cuando el cortisol está bajo, como la hiperpigmentación en un 74% y síntomas como pérdida del apetito en un 67% y náuseas y vómito o dolor abdominal en un 62%. Sin embargo, el paciente no presenta ninguno de estos signos y síntomas y sus niveles de cortisol, en vez de estar disminuidos, pues están aumentados. Si por el contrario los niveles de cortisol estuvieran disminuidos, se realizaría el test de cortisol por ACTH para descartar la insuficiencia adrenal. Si existe respuesta al ACTH, se procedería a realizar una prueba de CRH para descartar la insuficiencia hipoficiaria. Con la administración de CRH se espera un aumento de la ACTH para descartar la insuficiencia hipoficiaria y pensar en una afectación hipotalámica. En el caso de la hormona de crecimiento, para pensarse en una insuficiencia tendrían que existir por lo menos signos como niveles bajos de la hormona de crecimiento inferiores a 20 miligramos sobre decilitro, una talla baja e hipoglucemia. A pesar de que nuestro paciente refiere hipoglucemia, los niveles mostrados por los exámenes de laboratorio los reflejan levemente aumentados. De esta manera, la hormona de crecimiento no podría estar causando la hipoglucemia. A lo largo de esta última consideración sobre insuficiencia endocrina, surgen dudas como la causa de los niveles bajos de glucagón en un estado de hipoglicemia y la causa de los niveles solo ligeramente elevados de cortisol y hormona de crecimiento, que hacen parte de las barreras contra la hipoglicemia. De esta manera consideramos el diagnóstico final para darle explicación a las preguntas y dudas surgidas a lo largo del ejercicio diagnóstico y a los signos y síntomas iniciales del paciente. Bueno, tenemos el algoritmo diagnóstico en la hipoglucemia. El diagnóstico pues, de la hipoglucemia se basa en lo que es la tríada de Whipple. Y pues esta es baja concentración de glucosa en sangre, síntomas de hipoglucemia y mejoría de los síntomas una vez se normaliza la glucemia. Pues los síntomas de la hipoglucemia se dividen adrenérgicos, que lo que van a dar es taquicardia, palpitaciones, temblores, sudoración, palidez y ansiedad. Y pues por otro lado tenemos los no adrenérgicos o neuroglucopénicos, que pues lo que va a dar es hambre, cefalia, debilidad, alteraciones visuales, confusión, letargia, convulsiones y en algunos casos puede dar coma. La causa más frecuente en nuestro medio es el tratamiento hipoglucemiante. Otras posibles causas son la insuficiencia renal terminal, sepsis, déficits hormonales, grandes tumores mesenquimales, insulinoma, enfermedades metabólicas congénitas. Bueno, en ocasiones se detectan niveles plasmáticos de glucosa en rango de hipoglucemia sin que se acompañen pues, manifestaciones clínicas. Tales casos pueden deberse a una inadecuada percepción de los síntomas de hipoglucemia o pues lo que da es falsa hipoglucemia. A continuación vamos a hacer el abordaje del diagnóstico final. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, nuestro paciente presentaría una hipoglucemia por tumor pancreático de células no beta. Este es un raro y serio síndrome paraneoplásico en el cual el tumor secreta IGF-2 o factor de crecimiento insulínico de alto peso molecular, causando hipoglicemia. Este factor de crecimiento es una hormona peptídica monocatenaria de estructura similar a la de la insulina. Entre el 98 y 99% viaja en sangre unido a proteínas transportadoras de factor de crecimiento insulínico o IGF-BPs, con una vida media de 18 horas y el resto viaja libre con una vida media de 20 minutos. Los factores de crecimiento tipo insulina se encuentran involucrados en la regulación de la proliferación celular. Al grupo lo conforman dos factores, el IGF-1 y el IGF-2, más dos receptores de superficie para cada uno de estos dos factores y 6 proteínas de alta afinidad. El gen IGF-2 codifica un factor de crecimiento que actúa de forma autocrina y paracrina. Su importancia radica en que en el tejido tumoral sus funciones son mitogénicas y antiapoptóticas. Estos tumores suelen ser de tamaño elevado y normalmente se ubican en la región torácica o retroperitoneal. La causa más habitual de hipoglicemia por
este tipo de tumores es sobre la producción tumoral de un factor similar a la insulina. Usualmente, el IGF-2 procesado de forma incompleta, llamado pro-IGF-2 o pro-factor de crecimiento insulínico, y más raramente el factor de crecimiento insulínico 1. Es importante destacar que el factor de crecimiento insulínico 2 también se ha reportado con valores normales durante las pruebas o paraclínicos. Se piensa que esta discrepancia se debe a la variabilidad de métodos de medición en los laboratorios y en su capacidad para detectar las formas anormales de este factor. Estos factores de crecimiento inducen a un aumento en la utilización de glucosa y una inhibición de la liberación de glucosa desde el hígado y la cetogénesis. El profactor de crecimiento insulínico 2 también suprime a las hormonas contrarreguladoras como el glucagón y la hormona de crecimiento. Aproximadamente el 50% de los tumores por células no beta se presentan con hipoglucemia como primera manifestación. Cuando se sospecha de este tipo de tumores, se mide la hormona de crecimiento y ambos factores de crecimiento insulínico. Los niveles de hormona de crecimiento suelen estar disminuidos, excepto en episodios breves de hipoglucemia en los que se encuentra aumentada su producción. Dependiendo del método de medición, van a variar los niveles de IGF-2. A continuación vamos a abordar la fisiopatología del caso. Principalmente el IGF-2 se une a su receptor no señalizador que regula la cantidad de sangre circulante y tejido, transportando el ligando al interior de la célula y degradándolo. Así participa en cascadas de señalización tirosinquinasa para completar las funciones hormonales. La síntesis de factor de crecimiento insulínico 1 depende en gran medida de la estimulación dada por la hormona de crecimiento. Sin embargo, la síntesis de factor de crecimiento insulínico 2 es independiente de la acción de esta hormona. El factor de crecimiento insulínico 2 es producido normalmente por el hígado y juega un papel importante en el desarrollo fetal y postnatal. Durante este periodo, una isoforma del receptor de insulina es el principal receptor para el factor de crecimiento insulínico 2. Esta isoforma del receptor de insulina es predominantemente expresada durante la vida prenatal y potencia la acción del factor de crecimiento insulínico 2 durante la embriogénesis y el desarrollo fetal. No mucho se sabe acerca de las funciones fisiológicas que tiene el IGF-2 durante la adultez. La mayoría del IGF-2 producido por el hígado está en una forma de complejo terciario estable con un peso molecular de aproximadamente 150 kilodaltons, con IGF Binding Protein 3 o IGF-BP3. Estos largos complejos no interactúan con el receptor de insulina y por lo tanto no causan hipoglucemia. Por el contrario, en un paciente que sufre de lo que conocemos como tumor de células beta, gracias a la expresión del IGF-2, puede ser producido como resultado de un procesamiento anormal en la postraslación de la forma de una molécula grande con un peso molecular de entre 11 y 18 kilodaltons, que es la molécula que habíamos mencionado, o pro-IGF-2. Al parecer, en muchas células neoplásicas, los niveles de varias enzimas involucradas en el proceso de postraslación no son suficientes para manejar los relativamente altos niveles de esta molécula, del factor de crecimiento insulínico 2. Más tarde, este se une a IGF Binding Protein, pero 2, no 3, formando pequeños complejos binarios con un peso molecular de aproximadamente 50 kilodaltons. Esto que acabamos de mencionar es en contraste con el complejo terciario normal fisiológico unido a IGF-BP3. Este dímero o complejo binario pequeño sí va a tener afinidad por el receptor, resultando en hipoglucemia. Una fracción de IGF-2 se mantiene en su forma libre y esta forma libre se encuentra aumentada en las muestras de los pacientes que sufren el tumor de células no beta. Además, los niveles totales de IGF-2 van a estar aumentados. Lo anterior, sumado a una gran permeabilidad de los capilares, aumenta la afinidad de los tejidos a IGF y estas combinaciones pueden resultar en hipoglucemia. Todo gracias a la utilización de glucosa en músculo y supresión de gluconeogénesis y glucogenólisis en hígado. La síntesis de hormona de crecimiento y hormona de crecimiento dependiente de IGF-BP3 se reduce esto gracias a el aumento en el feedback negativo sobre la producción de hormona de crecimiento, cerrando el loop hipoglucémico.
Los datos no siempre son consistentes y actualmente se cree que los IGFs en general y los IGF-2 en particular promueven el crecimiento tumoral in situ, de una forma paracrina o autocrina. Una vez el tumor está establecido, vamos a tener una elevada expresión de IGF-1, IGF-2 o de su receptor. Y esto ha sido determinado en una gran variedad de neoplasias, incluyendo tumores cerebrales, carcinoma mamario, cáncer gastrointestinal, incluyendo carcinoma pancreático y carcinoma de ovario. El principal tratamiento para la hipoglucemia es tratar de inmediato el tumor. Por esto se necesita una resección quirúrgica que lo que va a generar es que se dé la cura de la hipoglucemia. Si el tumor no se puede extirpar, se realiza la disminución de la masa tumoral y además, dependiendo del tipo de tumor que se tenga, se puede hacer quimioterapias, radioterapias o embolización selectiva de vasos sanguíneos, que son los que nutren al tumor. Cuando la hipoglucemia persiste después de que las intervenciones quirúrgicas hayan llegado a sus límites o no se puedan hacer, se emplean glucocorticoides. Estos van a estimular la gluconeogénesis hepática, inhibición de la captación periférica de glucosa, la movilización de los aminoácidos de sitios extrahepáticos y promoción de la lipólisis con liberación de ácidos grasos en el tejido adiposo. Incluso se ha visto que estos glucocorticoides disminuyen la producción de factor insulínico tipo 2. También se ha demostrado que la hormona del crecimiento recombinante reduce la hipoglucemia en pacientes de este tipo de tumores, pero en este tipo de métodos se tiene el riesgo de que estimule el crecimiento del propio tumor. Muchísimas gracias.